Presentamos a nuestro siguiente expositor. Se trata del ingeniero Miguel Guagliano. Él está encargado de la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. ¿El ingeniero? Está revisando su presentación. Bien. Es ingeniero industrial, tiene un posgrado con especialización en gestión tecnológica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería. Actualmente es asistente técnico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Programa VINTEC de la Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Como habíamos presentado anteriormente, el moderador para este panel es el ingeniero Ángel Ferriño. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada pido disculpas por el doctor Martín Villanueva, en nombre de Martín Villanueva, que no pudo estar presente por complicaciones de salud. Así que a continuación vamos a ver una presentación que justamente tiene que ver con todos estos conceptos que desde hace unos años están empezando a surgir con estos nuevos nombres y apellidos, como ser la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Y vamos a ir a lo largo de la presentación un poco transmitiendo cuál es el alcance de estos conceptos, de estas nuevas disciplinas, hacia dónde están enfocadas, qué tipo de actividades se suelen desarrollar en la práctica y de qué manera se deben realizar en cualquier ámbito de aplicación. Eso sería la primera presentación que voy a dar, y a lo último daré una segunda presentación donde mostraré uno de los proyectos que hemos desarrollado dentro del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del Ministerio, que es la antena tecnológica, para que la conozcan aquellas personas que no han tenido la posibilidad de conocerla, para ver cuáles son las funcionalidades, qué es lo que ofrece dentro de lo que son los distintos productos y servicios de vigilancia tecnológica generados a partir del Programa Nacional VINTEC. Bien, la vigilancia tecnológica como la inteligencia competitiva han adquirido a lo largo de los años, y principalmente en estos últimos años, determinados nombres y apellidos que le fueron asignando los distintos autores que han abordado de estas temáticas. Pero es un concepto que viene de larga data, desde hace muchos años, aplicándose desde distintos puntos de vista y en distintos ámbitos de aplicación. Cuando comenzamos a empezar a comprender de qué se tratan estas temáticas con estos nuevos nombres y apellidos, nos preguntamos, ¿quién no alguna vez ha asistido a alguna feria, alguna capacitación, algún congreso, recolectado algún documento técnico, revisado alguna publicación científica, para informarse de lo que estaba sucediendo en el entorno en el cual se desenvolvía? Tanto sea una empresa, tanto una universidad o una entidad gubernamental. Siempre existió, y existe y existirá, el interés, la necesidad por la cual uno está obligado a estar monitoreando todas aquellas cuestiones que suceden y se van desarrollando en todo el entorno externo como interno de cualquier organización. Y esa necesidad lleva a las personas y a las organizaciones a estar alerta a las distintas señales que se van desarrollando, generando en esos ámbitos. Y esas señales muchas veces se tratan de distintas oportunidades o también amenazas de determinados cambios. Entonces, la vigilancia, como la inteligencia, lo que busca desde el punto de vista como disciplina es prepararse a esos distintos cambios u oportunidades que puedan llegar a darse, de manera de afrontarla con el menor riesgo posible y aprovecharla de la mejor manera también posible. Entonces, toda esa pregunta que comentaba al inicio de las distintas actividades y tareas que veíamos en la filmina anterior, son actividades que siempre se han desarrollado. Pero ¿qué pasa? Siempre se han venido desarrollando de una manera esporádica, cuando existía alguna necesidad muy puntual, alguna necesidad concreta que llevaba a recurrir a buscar algún tipo de información fuera de la organización
para nutrirse de información para resolver algún problema concreto. Pero no se la veía o no era una actividad que se desarrollaba como un proceso más de la organización, como un proceso sistematizado, un proceso organizado, ¿sí? Y continuo. Entonces, con el correr de los años, estas disciplinas han tomado cada vez más auge, más relevancia, y con la velocidad de los distintos ciclos de vida de los productos, los procesos de innovación más acelerados, el desarrollo de las TICs y otros factores de contexto han contribuido a que pasemos de lo que era conocida como una vigilancia tradicional, una vigilancia donde tenía un rol más pasivo, a la que hoy nos encontramos en la actualidad, a una vigilancia más activa, donde si no estamos monitoreando todo nuestro entorno, si no estamos alerta a lo que sucede en esos entornos, podemos llegar a perder grandes oportunidades de cambio y podemos toparnos con determinadas amenazas. Por eso es muy importante poder prepararse estratégicamente para poder tomar las mejores decisiones estratégicas. Y hacia ese camino es donde se orientan estas disciplinas. Entonces, como le decía, siempre existió la necesidad de estar alerta a lo que sucede en cualquier entorno, tanto puede ser político, económico, comercial, tecnológico. Siempre hay que estar monitoreando qué sucede en esos entornos. Pero eran actividades, como le decía, que se llevaban de una manera más esporádica, no como un proceso en sí, sino como una actividad que surgía la necesidad siempre que quizás había un problema concreto. Sea cual fuera la organización, la institución, la vigilancia siempre se aplicó para poder satisfacer o buscar respuestas a algunas cuestiones. Esas cuestiones que estaban alineadas a determinadas necesidades. Necesidades que pueden variar según el tipo de institución de que se trate. Si hablamos de lo que es una empresa, podemos estar teniendo alguna necesidad por buscar alguna información que me brinde respuesta a saber cómo están evolucionando los distintos entornos tecnológicos, cuál es el perfil de mi competencia, identificar y caracterizar bien el perfil del mercado en el cual yo me estoy apuntando, en el cual me focalizo, conocer cuál es el perfil de mis clientes, de los proveedores, identificar nuevas tecnologías incipientes, emergentes, es decir, un conjunto de cuestiones que van llevando a que surja esta necesidad de empezar a monitorear y buscar información para responder a esas cuestiones. Lo mismo puede pasar desde otro tipo de instituciones, como ser la académica, donde algunas de esas intereses pueden estar orientados a conocer cuáles son los retos que estarán por venir o que pueden llegar a suceder en el mediano y largo plazo, cuáles son los distintos proyectos de I+D+I que se han financiado en estos últimos tiempos, por quién han sido financiados y en qué áreas o disciplinas se han financiado, cuáles son los principales centros de investigación y desarrollo, dónde están localizados, con quién articulan. Y de manera similar pasa con otro tipo de estructura, como ser una gubernamental, donde también el interés puede estar enfocado a conocer cuáles son esos retos tecnológicos que están por venir, cuáles son las buenas prácticas que vienen desarrollando los países más desarrollados en materia de ciencia, tecnología e innovación, qué tipo de financiamiento están aplicando, a quiénes se lo están otorgando, etcétera, etcétera. Como verán, es un conjunto y podemos listar otro sinfín de cuestiones, de interrogantes, que son los que la base para pensar y valorar la importancia que tiene empezar a hacer vigilancia e inteligencia competitiva. Es decir, estar monitoreando todo el entorno social, económico, político, tecnológico y cualquier otro, para prepararse y permitir de esa manera optimizar nuestros procesos de toma de decisiones. Es así que cuando uno empieza a trabajar con esto de la vigilancia, la inteligencia, se plantea alguna serie de preguntas que tienen que ver con qué es lo que me interesa a mí estar informado, sobre qué es lo que quiero vigilar, con qué frecuencia debo buscar determinada información, en qué base de datos, en qué fuentes de información, qué tipo de análisis, para quién es la información o el producto generado a partir de la vigilancia e inteligencia al cual yo voy a entregarlo. Son todas preguntas que son las que van a permitir diseñar y planificar un proceso de vigilancia e inteligencia en cualquier tipo de organización. Y como les decía en el inicio, entre los muchos factores que se lo he enumerado, entre el gran crecimiento
exponencial de nuevas fuentes de información, el desarrollo de nuevas bases de datos, el desarrollo de mayores software con mejor potencial de análisis y procesamiento de información. Se ha llegado a una situación contextual actual en la cual el 90% de la información que puede ser clave y estratégica para cualquier organización, hoy está a libre disposición. Hoy en día no es el problema la información, sino que la información está, y está a disposición de todos. El tema está en cómo uno, como organización, como persona, se prepara para poder localizar las fuentes de información que son más pertinentes para lo que uno necesita. Y eso radica la importancia en cómo uno diseña los distintos mecanismos e instrumentos para buscar, recolectar información según el tipo de que se trate, tecnológica, científica, de mercado, de negocios, cómo la va a analizar, cómo se va a hacer ese procesamiento y cómo la va a difundir. Entonces, hoy en día, frente a este contexto, estamos en una situación donde la clave para marcar ventajas en términos competitivos de cualquier organización tiene que ver en cómo nosotros nos preparamos para manejar y gestionar todos esos repositorios de información que están a libre disposición. Entonces, frente a eso, hoy nos encontramos en una situación de lo que siempre decimos, ¿no? El síndrome de la infosicación, donde estamos infosicados de tantas fuentes que están dando vuelta, de tanta información que podemos encontrar y recolectar en la web, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto se debe y se va desarrollando por lo que decía, el gran crecimiento exponencial de nuevas fuentes de información, el desarrollo de nuevas bases de datos más especificadas, con mayor potencial de búsqueda y análisis de información dentro de las mismas. La gran heterogeneidad que existe entre las distintas fuentes de información hace que sea más complejo los procesos para poder localizar la fuente que es pertinente para uno, ¿sí? Y eso lleva como efecto, por un lado, lo que se conoce como ruido documental, donde uno, siempre que decide salir a buscar alguna información, por ejemplo, por la web, encuentra muchos resultados, pero pocos son pertinentes para el objetivo de lo que uno está buscando. Otro caso contrario es el silencio documental, donde uno plantea una búsqueda, encuentra ciertos resultados, pocos, pero esa cantidad representa un nivel alto de pertinencia frente a lo que a uno le interesa. Entonces no hay que ir ni de un extremo ni al otro, sino que hay que tratar de trabajar en un mix y en un equilibrio entre los dos. Como comentaba, hace muchos años nos encontrábamos frente a una vigilancia más pasiva, una vigilancia de la tradicional, y hoy en día nos encontramos frente a una vigilancia más dinámica, más avanzada. ¿Y cuáles han sido los motivos por los cuales han situado la repercusión, la importancia y relevancia que tienen hoy en día estas disciplinas? Por un lado, el desarrollo de nuevas bases de datos, por el otro, la generación y desarrollo de software más sofisticados, y la generación de más cantidades de fuentes de información, de cualquier tipo de que uno se pueda imaginar. Y también el concepto de la web invisible o la Internet invisible, que no sé si muchos conocen de qué trata este concepto. Este es un concepto que lo podemos explicar mediante la figura que se ve en la pantalla del iceberg, donde uno a la hora de salir a buscar información, por lo general, ¿qué tipo de herramienta, qué buscador utiliza en la práctica del día a día? Un Google. El Google que no deja de ser un buscador convencional, ¿sí? Y uno, al utilizarlo, al hacer alguna búsqueda, y por más que me arroje 100.000, 200.000 resultados sobre lo que yo estoy buscando, uno considera o piensa que me está trayendo toda la información que puede estar en la web. Y solamente me está trayendo alrededor del 20 al 25% del total de la información que uno puede encontrar en la web. Ahora hay un 80% restante que está agua más abajo. Y eso es lo que representa la web profunda, la deep web o la Internet invisible. Entonces, frente a esas limitaciones que tienen hoy en día los buscadores convencionales, se han trabajado más en el diseño de nuevas herramientas como ser los metabuscadores o multibuscadores inteligentes que permiten acercarnos a ese tipo de información. ¿Y cuáles son los problemas comunes que tienen estos buscadores convencionales para no acercarnos y no permitirnos llegar a la información de esta agua más profunda? Por un lado, se habrán encontrado muchos que cuando descargan algún documento está protegido, algún PDF que está protegido por su autor. Entonces, es difícil poder recuperarlo. Al haber tanta información dando vuelta en la web,
cuando uno la quiere empezar a indexar para luego hacer algún análisis, depurar la misma, queda mucha información dando vuelta en la web que no se logra recuperar, se pierde. Por otro lado, hoy en día, frente a todos estos grandes cambios, las páginas web se van actualizando constantemente, son muy dinámicas. Entonces, estos motores de búsqueda convencionales se les dificulta aún más poder hacer un seguimiento y una vigilancia detallada de ese sitio web. Y por último, otra de las causas comunes que presentan los buscadores convencionales tiene que ver con que hay muchas páginas web que están o merecen de un logueo, necesitan un logueo, un usuario y una contraseña. Entonces, un buscador tiene esa barrera de poder acceder a la información que contiene esa página porque no tiene el registro. Entonces, hoy en día, y frente al desarrollo de las TICs, se ha permitido poder encontrar otro tipo de herramientas, como les decía, los metabuscadores o multibuscadores inteligentes que permiten acercarnos a ese tipo de información. Es por eso que es importante conocer todo este mundo de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, como también los distintos instrumentos informáticos, software que permiten hacer las distintas actividades de vigilancia que a continuación les voy a empezar a describir. Entonces, todo esto introductorio que les fui comentando es lo que va justificando y va demostrando el interés, la importancia que hoy en día tienen estas disciplinas. Son disciplinas, como hablábamos recién, que se desarrollaron siempre, nada más que hoy en día van a encontrar con distintos nombres y apellidos. Algunos le definen como vigilancia tecnológica, otro vigilancia comercial, otro business intelligence, pero el concepto es lo más importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que busca ese concepto? Después, según el ámbito de aplicación, según el aspecto que uno quiera vigilar, puede decir que está haciendo una vigilancia comercial, una vigilancia tecnológica o de lo que se trate. Como comentaba, si agarran la literatura, hacen una revisión de la literatura que hayan abordado estas temáticas, van a encontrar distintos nombres y apellidos, como decimos, que le van asignando a estas disciplinas. Lo importante es comprender el concepto. Y sin determinar en detalle, con definiciones teóricas, para poder explicar en concreto qué es la vigilancia tecnológica, vamos a comentar. La vigilancia tecnológica es todo aquel proceso sistematizado, organizado, que se ocupa de buscar, recolectar y analizar hasta cierto nivel cierta información. Cierta información que está relacionada a ciertos aspectos, pueden ser tecnológicos, científicos, de mercado u otros. ¿Para qué? Para poder identificar determinadas señales de cambio, que esas señales pueden tratarse de oportunidades o amenazas. Y esa información que se obtiene de un proceso de vigilancia es la que se va a entregar y la que va a ser un insumo luego con la complementación de la inteligencia competitiva para optimizar los procesos de toma de decisiones. La inteligencia competitiva va más allá de la vigilancia tecnológica, no se queda con el solo hecho de ir y buscar y recolectar información, sino que aplica conocimiento, inteligencia para poder depurar toda la información que uno obtuvo a partir de un proceso de vigilancia para generar un conocimiento de valor. Y ese conocimiento de valor que uno genera con la inteligencia es el insumo directo para los tomadores de decisiones. Tanto la vigilancia como la inteligencia, según el ámbito de aplicación, uno la puede orientar hacia distintos frentes. Podemos hablar de vigilancia competitiva cuando nos focalizamos en vigilar qué pasa con los competidores, ¿sí?, actuales y potenciales, una vigilancia tecnológica para poder conocer el estado de determinadas tecnologías incipientes, emergentes, desarrollos tecnológicos, la vigilancia del entorno, que me va a permitir conocer qué está sucediendo en el entorno normativo de legislaciones, y la vigilancia comercial, que apunta más a caracterizar cuáles son los perfiles de los clientes, proveedores, mercados, a los cuales uno se desenvuelve y se focaliza dentro de sus actividades diarias y dentro de su organización. Lo importante, cual sea la vigilancia que se aplique, lo importante es llevar a cabo, empezar a trabajar este tipo de actividades. Obviamente que si uno decide, tiene la intención de hacer todo de una, todos estos frentes, es difícil, pero es importante comenzar con uno y después ir avanzando e incorporando otros tipos de focos desde el punto de vista de la vigilancia como de la inteligencia. Entonces, la vigilancia, como le decía,
se focalizan en los procesos de búsqueda, recolección de información. La inteligencia va más allá, más al procesamiento, a la depuración de esos datos para generar un conocimiento de valor. Van a encontrar que hay muchos autores que hablan igual de vigilancia que de inteligencia, pero en sí existe esa frontera muy delgada que la separa de una a otra. Entonces, ¿por qué es importante? Lo que veníamos comentando. Hay un montón de cuestiones que brinda, soluciones, alternativas que brinda desarrollar actividades de vigilancia e inteligencia, sea cual fuera la organización. Y todas esas cuestiones, tanto que pueden ser oportunidades o prepararse para determinadas amenazas, van a ir direccionándose según el tipo de organización que se trate. Entonces, ¿cómo en la práctica se lleva a cabo un proceso de vigilancia? ¿Cuáles son las actividades o tareas que comúnmente uno debe realizar de manera sistematizada y de forma continua? En primer lugar, la planificación. Como pasa con la planificación de cualquier proyecto, es la base para lograr los distintos y alcanzar los distintos objetivos con los cuales uno se propone el desarrollo de un proyecto. Bueno, acá pasa algo similar. Es importante planificar cuál es mi objetivo de vigilancia, qué es lo que yo quiero vigilar, tener claro ese punto al cual yo quiero llegar con este tipo de disciplina. Luego es importante también planificar a qué tipo de fuente de información yo voy a recurrir. ¿Son fuentes pagas, son fuentes gratuitas, son fuentes de información científica, tecnológica, de mercado? ¿Qué tipo de fuente? Y lo mismo con qué tipo de análisis le voy a dedicar. ¿Necesito aplicar vigilancia e inteligencia a niveles de análisis superficiales de primer grado o estamos hablando de estudios complejos de vigilancia e inteligencia? Eso cambia totalmente el foco hacia dónde podemos aplicar y orientar este tipo de actividades. Una vez que tenemos la planificación, el proceso continúa con la etapa de búsqueda y recolección. ¿Sabemos qué es lo que queremos buscar? Bueno, accedemos a las distintas fuentes de información y empezamos a recolectar esa información. ¿Para qué? Para luego empezar a depurarla, a analizarla y poder generar un conocimiento de valor, un conocimiento que se va a convertir en un insumo directo para difundirlo a los distintos tomadores de decisiones. Y como verán, es un proceso sistematizado, continuo, que no se tiene que hacer una sola vez, sino que se tiene que hacer de forma continua para que se vayan actualizando y mejorando las distintas etapas que contempla este ciclo de la vigilancia y la inteligencia. Entonces, en esta primera parte, lo que quería transmitirles es eso, ¿no? ¿Qué es lo que busca? La importancia que tiene estos conceptos de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, para qué sirven, y un poco el cómo se abordan en la práctica, en la realidad, en cualquier tipo de institución, este tipo de actividades. Ahora, a continuación, en el tiempo que me queda, les voy a presentar uno de los proyectos que hemos desarrollado y generado desde el programa BINTEC del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el de la antena tecnológica. Es un proyecto que se inició en el año 2010 mediante un convenio con la Unión Industrial Argentina, donde uno de los objetivos, entre tantos, era poder construir un sistema de antena tecnológica que permita brindar determinados productos y servicios de vigilancia e inteligencia a distintos usuarios. Y que esos usuarios puedan pertenecer a distintos sectores productivos. Es por eso que trabajamos en forma conjunta con la Unión Industrial, que fue la que nos ayudó con el tema de las reuniones previas para poder empezar a trabajar los distintos sectores que hoy en día vigila la antena, con la colaboración de especialistas, de las distintas empresas, cámaras empresariales, que son las que realmente conocen las dificultades, las problemáticas que tienen en la actualidad sus sectores. Entonces, los invito, para los que no conocen el proyecto, que ingresen al link de antenatecnologica.minsip.gov.ar. Cuando ingresen se van a encontrar con una home principal, que ahora la vamos a ver a continuación, donde lo primero que tienen que hacer es registrarse. Van a ver que hay una solapa de registro. Tienen que completar un formulario con sus datos personales, indicar qué sectores. Hoy actualmente estamos vigilando 8 sectores, que ahora lo voy a describir, y ustedes tienen que seleccionar de cuáles aquellos sectores que se están vigilando les interesaría que se les genere una clave. Puede ser una clave sectorial, unisectorial o multisectorial, que puedan acceder a todos los sectores vigilados. Como les decía, es un proyecto que surge mediante un convenio con la Unión Industrial Argentina y
uno de los objetivos principales era construir esta antena tecnológica, pero por el otro también seguir con las actividades que venía desarrollando el programa BINTEC desde sus comienzos, con el tema de las actividades de sensibilización, fortalecer capacidades de recursos humanos en las distintas provincias del país en materia de vigilancia, inteligencia, y poder lograr concretar con un sistema, como es el de la antena, una plataforma que vigile distintos sectores productivos y que permita a los distintos usuarios que accedan a la misma recibir determinados productos y servicios de vigilancia e inteligencia relacionados a dichos sectores. ¿Cómo es el proceso que se generó o que se llevó a cabo para lo que es la construcción de la antena? Bueno, en primer lugar surgieron estas reuniones junto con la Unión Industrial, entre las cámaras, los especialistas, expertos, las distintas empresas relacionadas a los distintos sectores, para poder empezar a identificar cuáles son las grandes problemáticas, las necesidades que tenían en ese momento esos sectores. Una vez que se lograron identificar y reflejar a través de un esquema de árbol, que nosotros vamos a llamar, donde visualizamos cuáles son esas grandes necesidades que son susceptibles de aplicarle vigilancia a partir de este proyecto, se empezó con lo que era una recopilación de fuentes. Se hicieron reuniones con los distintos expertos que nos compartieron cuáles eran las distintas fuentes de información que eran pertinentes para que la plataforma vigile y pueda generar todo tipo de información relacionada al sector y que sea pertinente para los distintos usuarios de la misma. Una vez que se hizo todo ese trabajo previo, eso permitió poder parametrizar, porque la antena tecnológica funciona a partir de un software contratado de un proveedor privado, que es la plataforma Vigiale. Entonces, es una plataforma que es como una caja donde uno le tiene que empezar a cargar de insumos, de información, esto de los distintos sectores, los ejes temáticos que van a vigilar dentro de los sectores, y una vez que se hizo todo ese trabajo previo, se parametrizó la plataforma y se la puso en marcha. Luego continuamos periódicamente con la validación en forma conjunta con los expertos de las distintas novedades que va recolectando la plataforma. La plataforma, a partir de la fuente seteada, sale todos los días y vigila dicha fuente. Cuando va detectando distintas novedades, y fuentes me refiero a fuentes de mercado, de patentes, de publicaciones científicas, de eventos, de normativas, proyectos de investigación y desarrollo y otras más, sale, vigila. Cuando detecta alguna noticia, alguna novedad que tiene relación con alguno de los sectores que están seteados en la plataforma, la trae. La plataforma va recolectando y cualquier usuario puede acceder rápidamente, de forma gratuita, a las últimas novedades. Por eso que es un proyecto que permite acercar información de interés, información de valor, a todas aquellas personas que estén vinculadas con esos sectores y otros, ¿sí? Cosa que si uno lo tiene que hacer de forma manual, le llevaría mucho tiempo, no tendría todas las herramientas a disposición para poder vigilar y estar informado de lo último que sucede en cuestiones de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo y otras cuestiones. Entonces, eso es un valor agregado que tiene este proyecto. Esto es lo del árbol que les comentaba, a partir este es un ejemplo de un sector, el sector de envases plásticos para alimentos. Partimos de lo más genérico del mismo y vamos hasta un mayor nivel de detalle, ¿no? Dentro del sector plástico, de envase plástico para alimentos, ¿qué es lo que interesaba a los distintos expertos, a las distintas empresas, o que consideraban que eran grandes problemáticas o necesidades para poder vigilar? Bueno, estaban orientadas esas necesidades principalmente en lo que son los tipos de envases, los distintos procesos de transformación, procesos de acabados, materias primas y diseño. Esas eran las cuestiones principales y más relevantes que en ese momento las empresas consideraron, junto con los expertos, que eran viables de poder vigilar. Así se hizo, con la misma metodología, los otros sectores que van a ver que está vigilando la antena. Las fuentes que le comentaba, las cuales vigila la antena, ¿sí? Desde proyectos, mercado, noticias, eventos, publicaciones científicas, patentes y otras más. ¿Y cuáles son los productos que obtenemos a partir de esta antena? Por un lado, los boletines de novedades, donde es un producto digital que lo difundimos bimestralmente, donde por cada sector tenemos un boletín genérico que da información en general del sector, y hay dos boletines más por sector que son específicos, que lo que tienen son información que tienen relación con algún tópico en particular dentro de ese sector. Por ejemplo, nuevos envases o procesos de transformación u otro tópico que se decida.
Entonces, tratamos de cubrir la mayoría de las necesidades y las inquietudes que pueden estar interiorizados los distintos actores que pertenecen a esos sectores. Esta es la home que ustedes pueden visualizar cuando ingresen al link que les presenté. Sí, acá están los distintos sectores: el sector de maquinaria agrícola, de alimentos y bebidas, petróleo y gas, envases plásticos, textil, autopartes, nanotecnología y TICs. Y de acá en los próximos meses vamos a incorporar 3 nuevos sectores más. Uno es el metal mecánico, el otro bioeconomía y queda otro que puede ser el de agroindustria. Pero imagínense en todo el volumen de información que va recolectando esta plataforma y que lo va poniendo a disposición de cualquier persona, porque esto no tiene un costo alguno. Cualquiera que le interese se puede suscribir, registrarse, se le va a dar dentro de 72 horas un usuario, una clave, y con eso pueden navegar y explorar toda la plataforma y estar informado de lo último que se vaya generando y difundiendo sobre cualquier aspecto relacionado a ese sector. De identificación de necesidades. Esto es un poco las distintas instituciones que a través de la UIA nos han dado una colaboración y que han participado en todo el proyecto de la creación de la antena tecnológica. Fíjense en que hay un entramado interinstitucional bastante importante, donde hay empresas, cámaras, instituciones muy importantes que son referentes de los distintos sectores que hoy en día está vigilando la antena. Bien, como les decía, ingresan, se registran, le va a abrir un formulario para completar con sus datos y van a seleccionar los sectores que a ustedes más les interesen. Pueden seleccionar todos, como pueden seleccionar algunos. Una vez que emiten la orden para que le creen el usuario y la clave, ya van a poder navegar por la misma, donde van a ingresar. Esta es la plataforma de autoparte, por ejemplo. Van a tener una columna central donde van a poder visualizar las 3 principales novedades que la plataforma ha identificado en el último periodo por categoría de información. Las 3 principales artículos técnicos, más abajo van a aparecer las otras categorías que son de publicaciones científicas, las 3 principales de noticias, de eventos y así sucesivamente por las otras fuentes de información. Acá van a visualizar los distintos ejes temáticos que son el árbol que les comenté. Dentro de lo que es el sector autopartes, ¿dónde se hizo foco? Materiales, procesos productivos, sistema de conectividad, sistema de seguridad y sustentabilidad. Si uno hace clic en cada uno de estos tópicos, esta columna central se le va a ir actualizando en función al tópico que hayan cliqueado. Esta es una búsqueda rápida, una nube de etiqueta, donde pueden acceder directamente a cuáles son las palabras que han surgido con mayor frecuencia dentro del proceso de vigilancia que llevó a cabo la plataforma en ese periodo, para ir directamente a ver cuáles son las novedades que han surgido, por ejemplo, con el tema de hidrógeno, simulación. Tienen un calendario donde pueden visualizar no solamente las novedades recolectadas e identificadas a la fecha, sino la de cualquier otra fecha antigua. Acá pueden descargar el boletín en formato PDF automáticamente, el último boletín que se emitió. Acá tiene un glosario técnico para aquellas personas que no son tan expertas en el sector y quizás les interesa conocer un poco del mismo. Hay un glosario técnico donde les explica toda la terminología que está relacionada al árbol que se está vigilando de ese sector. Tiene una búsqueda rápida y acá van a encontrar una serie de solapas donde pueden visualizar todos los boletines generados hasta la fecha, documentos con una biblioteca digital, que son documentos que se han recolectado, que son pertinentes con cada uno de los sectores, los distintos enlaces y fuentes por RSS que la plataforma está vigilando. Entonces ustedes pueden interiorizarse en las distintas fuentes que pueden ser muy pertinentes para un sector. Por ejemplo, petróleo y gas. Bueno, ¿cuáles son las fuentes que están vigilando? Que los expertos, las empresas, los especialistas identificaron como claves de vigilar. Entonces, toda esa información es de libre disposición y pueden acceder sin ningún problema. Si hacen clic en alguna de las novedades, le va a aparecer, como aparece en la pantalla, un resumen con el título de la novedad, un resumen, y si les interesaría, con solo hacer clic en ver más, lo redirige automáticamente a la página de origen para que vean en detalle la noticia publicada. Esta es otra búsqueda avanzada, que es otra de las alternativas que ofrece la plataforma, no solamente un boletín digital, sino poder aquellas personas expertas que conocen bien un sector, poder formular distintas ecuaciones de búsqueda bien específicas y buscar temas específicos que realmente más le interesan, donde van seteando según la distinta estructura del árbol, por sector, por eje temático, por tipo de fuentes, etcétera, etcétera. Esta es la búsqueda simple, la rápida que les comenté, y la avanzada.
También ofrece como un escritorio personal de mi antena, donde cada usuario se puede setear las distintas búsquedas que quiere o le interesa que cuando haya la plataforma detectado una novedad, me informe por mail. Entonces uno se puede setear automáticamente esos sistemas de alerta. Entonces eso automatiza aún más el proceso de la vigilancia. Estos son los distintos boletines, ¿sí? Salí, perdón. Los distintos boletines que tenemos a la fecha, generados en los distintos sectores que se están vigilando actualmente. Van a ver que en la home principal de la antena van a ver un video que le va a explicar paso a paso cómo navegar de mejor manera, como un instructivo, cómo se navega la antena tecnológica y qué cosas pueden encontrar dentro de la misma que le puede ser de interés a los distintos usuarios que estén relacionados a alguno de estos sectores. Los productos, como les comentaba, tienen que ver con los boletines principalmente, que son electrónicos, en formato digital, con las últimas novedades en materia de publicaciones científicas, eventos, novedades de noticias, publicaciones científicas y otros aspectos sobre esos sectores, alerta personalizada, una biblioteca de documentos relevantes y todo lo que se lista y se ve en pantalla, ya se lo he comentado. Esto es un poco la estadística que llevamos de la cantidad y el volumen de productos generados a partir de la antena. Más de 15 boletines por el sector plástico, 15 boletines del sector textil, 18 para el sector autopartista, más de 30 boletines del sector de nanotecnología, 23 boletines del sector TIC y así sucesivamente. Tenemos más de 123 boletines de novedades generados a la fecha, ¿sí?, que cubren todos los sectores que vigila la antena. Esto es una portada de cómo es un boletín, ¿sí?, con la tapa principal, el nombre del sector y el eje al que hace referencia al conjunto de novedades que van a estar publicadas y difundidas a través de esa edición. Van a ver en el interior un índice por categoría de información, van a tener un listado de las principales novedades que se han recolectado y que los expertos han considerado que son pertinentes compartirla y difundirla a través del boletín. Con solo hacer clic en alguna de estas, ustedes van a ver el título, un resumen, con la posibilidad de extender la redacción de la misma, redireccionándose a la fuente de origen. Estos son los distintos boletines también que hay dentro de cada uno de los sectores. Como les decía, hay un boletín general y 2 boletines específicos. Y van a ver de cada uno de los sectores: petróleo y gas, alimento y bebida, textil, plásticos, autopartes, TICs, nanotecnología y maquinaria agrícola. Y próximamente los nuevos sectores que se incorporen en la antena. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Bueno, gracias por presentarnos esta herramienta, me parece espectacular. Quería hacer 2 preguntas. Una es si el usuario podría generar boletines específicos, que no son los boletines que genera la propia antena. Si hay forma de hacerlo o de solicitarlo. Por el momento no. Por el momento seguimos la misma línea y metodología de trabajo que desde el inicio del proyecto, donde interactuamos con los distintos expertos y especialistas que están desde un comienzo, pero lo cual no quita que para nuevas ediciones se pueda incorporar, porque eso de los árboles que yo mostraba, era a la fecha que se comenzó. Obviamente esto cada 6 meses se tiene que actualizar, porque las novedades, las necesidades que se identificaron en ese momento, que eran relevantes, quizás de acá a 3 meses ya no lo son. Entonces ahí necesitamos quizás recurrir a otras instituciones, a otros especialistas que van a también acondicionar el rediseño de los boletines. Pues van a incluir otros temas. Pero por el momento, hasta que no lleguemos a esa fase de reactualización, seguimos con esa misma dinámica. Ok, gracias. La segunda pregunta era si solo busca las últimas publicaciones, o sea, las novedades, o se puede encargar algún tipo de estudio con esta herramienta que sea estudio de algún sector específico, pero retrospectivo, con la parte histórica también, de evolución tecnológica. Acá lo único que recolecta son novedades. Novedades que recolecta vía de acceso libre a través de las distintas fuentes que se encargaron. Los estudios que podemos ver son los que están en la biblioteca digital, que fueron aportados por las distintas cámaras, empresas que trabajaron en esos sectores y consideran que son relevantes para los usuarios. Quizás hay alguna fuente o alguna
fuente de publicación científica que cita algún documento más tirando un informe o un estudio que quizá lo trae. Pero ¿qué pasa? En el tema de las publicaciones científicas, como sabrán, hay ciertas restricciones. La plataforma permite acceder y acercar la novedad. Después queda en el usuario si le interesa cómo proceder para poder conseguir ese documento. Allá hay otra consulta. Tengo una pregunta con respecto al desarrollo de la plataforma. ¿Ustedes están pensando hacer una plataforma, digamos, a nivel nacional e ir incorporando, o sea, en el tiempo, diferentes sectores que sería, o a demanda de esos sectores para querer incorporarse a la plataforma? Por ejemplo, no sé, me imagino el sector aeroespacial, por ejemplo, que quiera, o el sector, algún sector de alta tecnología, o tienen pensado hacer la transferencia de esta modalidad de plataforma en sectores para que ellos mismos desarrollen su propia plataforma y hagan una especie de upgrading. ¿Cuál es el proyecto, digamos, de la antena? ¿Mantenerse como plataforma, digamos, nacional y que se vayan adicionando sectores, o transferir, digamos, este conocimiento que me parece que es de vanguardia de alguna manera en otros sectores para que puedan desarrollar sus propias plataformas? Te respondo con dos respuestas. Por un lado, desde el programa seguimos trabajando, difundiendo y sensibilizando y promoviendo todo el tema de la capacitación y formación de capacidades en las distintas provincias. Y hoy en día tenemos otro proyecto de antena, aparte de la antena tecnológica, que es la creación e implementación de unidades territoriales de vigilancia e inteligencia, que a raíz de este proyecto ha generado una masa muy importante de demanda para que el BINTEC, el programa de vigilancia, lo asista técnicamente, lo forme, para que se formen como especialistas en esta temática y que sean ellos los propios recursos que lleven a cabo estas actividades. Después queda en esa unidad que se cree la decisión si se contrata alguna plataforma similar a esta o no, porque también es real que se puede hacer actividades de vigilancia e inteligencia sin contar con este tipo de herramientas. Existen un montón de herramientas gratuitas, de acceso relativamente bajo, que permiten y facilitan desarrollar actividades de vigilancia e inteligencia para cualquier sector. Lo mismo lo están aplicando hoy en día distintas unidades territoriales creadas en distintas provincias, ¿sí? Tenemos más de 8 unidades creadas ya que han finalizado esta primera etapa del proceso de asistencia técnica y ahora están desenvolviéndose ellas mismas como propio recurso en esas regiones. Son ellas las que diseñan sus productos, son ellas las que definen los temas que son pertinentes vigilar en esa región, porque quizás no son los mismos que los que vigilamos nosotros, o quizás son los mismos pero con otro tópico más específico que es más representativo para dicha región. Eso por un lado. Por el otro, esta plataforma, este proyecto de antena tecnológica está relacionado y está ligado a lo que es un software. Entonces hay una contratación de por medio, la contratación implica cierta licencia para el ministerio, después para los usuarios es libre, pero el ministerio que contrata le permite poder trabajar, por ejemplo, para 3 sectores. Entonces uno contrata la plataforma y la tiene cargada con 3 sectores, que un poco fue todo lo que se estuvo haciendo. Ahora hubo una renovación de contrato y se renovó para otros 3 sectores. Pero no es tan fácil. Nosotros quisiéramos incorporar cualquier otro sector y nos caen todos los días demandas e intereses para incorporar en la antena otro sector. Pero ahí hay todo un proceso administrativo interno y también que tiene que estar alineado a las políticas internas del propio ministerio. Entonces no es tan sencillo, pero dependemos mucho de la licencia que se contrate. ¿Cuántos son los espacios que contratamos? En este caso se renovó por 3 y ya están como predefinidos. Quizás también tenemos que contextualizarnos en los momentos en los cuales estamos. Hay un cambio de gestión en el medio, eso también implica, hay que ver cómo es la continuidad del año que viene. Y son cuestiones que hay que ver cómo uno puede mantener el proyecto y qué cosas nuevas puede incorporar y qué otras cosas no. Pero no la descartamos, siempre las escuchamos, las necesidades, los intereses, pero después hay una evaluación bastante fina como para decir si se puede o no se puede. Buenas tardes, mi pregunta es, detrás del sistema que están presentando,
qué tanta relación humana hay, qué tanto hay automatizado en esas búsquedas, en esas generaciones de consultas, y qué tanto hay intervención humana para hacer esas consultas, para acceder a esas fuentes, para recopilarlas y consolidarlas. Bien, yo la presenté de manera flash, relámpago en 15 minutos, pero no significa que detrás de eso no haya trabajo humano. Como le decía, en el universo de herramientas y software que existen para hacer vigilancia e inteligencia, muchas gratuitas, otras de costo relativamente bajo y otras con algún costo importante, como es este caso de la plataforma Vigiale, es como una caja negra, donde vos sabés lo que el potencial que tiene, lo que te puede generar como producto y servicio y hacia dónde la podés aplicar. Pero detrás hay todo un trabajo humano que tiene que ver con la parametrización. Definir los sectores, definir las fuentes, las reuniones para poder entrar en concordancia con temas que sean pertinentes, que tengan impacto también a nivel nacional. Eso lleva mucho tiempo, muchas reuniones de por medio y mucho trabajo humano. El tema de identificar las fuentes está bien, los expertos nos colaboran, nos van dando las distintas fuentes que son relevantes para vigilar, pero hay bases de datos que son estructuradas, por ejemplo la base de datos de publicaciones científicas, de patente de dimensión o de proyecto de investigación y desarrollo, demandan de generarle ecuaciones de búsqueda para poder encontrar la información que uno necesita en esas bases. No es que yo ponga una palabra relacionada a un tópico del sector y ya encuentro la información. No, hay que armar grandes ecuaciones de búsqueda a veces, que están conformadas por distintos términos claves, distintos operadores booleanos, y eso demanda de todo un trabajo humano y de mucho tiempo. En ese caso es todo el trabajo previo que hace el equipo técnico del BINTEG. Prepara todas las fuentes, hace la búsqueda en este tipo de fuentes que son estructuradas, donde demandan una ecuación de búsqueda, valida los resultados encontrados a partir de la opinión de los expertos y después se lo pasamos al proveedor para que cargue todo eso y sistematice la plataforma. De ahí en adelante empiece a automatizar todos los procesos de vigilancia. Sí, 3 preguntitas un poco concretas. Está bárbara la herramienta. Bueno, concretamente, ¿utiliza Deep Web? ¿Utiliza Big Data? Y bueno, en principio se nutre de publicaciones, novedades y de las patentes realmente que ya están concretadas y concedidas, o también otras publicaciones. Son 3 preguntas. Deep Web, Big Data y si... La primera, lo de la Internet invisible. Sí, se trata de acercar y de buscar información, porque ya al ingresar a una base estructurada, estamos ingresando en ese 80% de información que está agua profunda. Porque no es la información que recolecta un motor de búsqueda tradicional, esto no es un Google. O sea, hay un trabajo, una lógica de búsqueda por detrás que tiene un sentido. Entonces, trata de acercarse a partir de este tipo de fuente a la Deep Web. Después, me preguntaste por el tema de la Big Data. No al 100%, es un tema también bastante sensible, un tema importante de actualidad, pero para el enfoque que tiene este proyecto, esta plataforma y el tipo, todavía no es que se trabaje 100% el tema de la Big Data. Sí, de a poco estamos tratando de mejorar y acercarnos a ese aspecto. Y lo último... Bueno, si se nutre de publicaciones de INPI efectivamente registradas... Bien. Acá se vigilan determinadas fuentes de patentes donde... Los que conocen sabrán que hay fuentes que son más amigables que otras y la información en unas está más fácil de interpretar, de darle una lectura y encontrarla que en otras. Las bases que utilizamos, por lo general, es la de la Oficina Europea de Patentes, PASENET, en su versión Worldwide, y la TIPAT, Patent Scope, y son bases de datos que si bien a la hora de formularle una ecuación de búsqueda sobre un tema que nos interesa, no me muestran ni me facilitan el formulario decir, bueno, buscame solamente solicitudes de patentes o patentes concedidas. Me trae todo. Me trae todo y entonces después uno tiene que analizar a ver de qué se está tratando. Pero hay en alguna base de datos ciertos trucos a la hora de buscar que se le puede de antemano filtrar por solicitudes o concesiones. Hay otras bases de datos que permiten ya de entrada buscar ese tipo, pero tiene cierto nivel de cobertura. Entonces, tenemos que hacer un balance entre una y otra, no nos quedamos ni con una ni con la otra. Pero están mezcladas, no es que solamente presentamos solicitudes o solamente encuentra patentes concedidas.
¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Estoy acá en el fondo. Bueno, quiero felicitar otra vez al equipo del Ministerio, no solamente porque puso de moda esto, sino porque con mucho esfuerzo y ha logrado instaurar estos mecanismos de vigilancia automatizados en el país que son realmente novedosos y nos ha puesto en el contexto internacional. Japón es el primer país que invirtió a nivel de Estado en inteligencia competitiva después de la guerra. Francia es uno de los países que más invierte en colaborar con las pymes y las empresas del país en acercar la información. Canadá luego, y bueno, la Argentina, gracias a este equipo de trabajo, está en un camino extraordinario y ha podido incorporarse en núcleos productivos con esta información de base que resulta imprescindible para el desarrollo nacional y para el crecimiento de las empresas innovadoras. En función de las preguntas que se estaban haciendo, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta para seguir creciendo, que son estos boletines, tienen información valiosísima, pero no contestan preguntas puntuales. Las empresas que necesitan resolver problemas o definir estrategias competitivas en sectores tecnológicos deben hacer preguntas puntuales y tener sus profesionales que respondan a esas consignas de búsqueda. Por eso es importante saber que estos boletines y esta información es una base esencial de donde plantear trabajos que son mucho más sofisticados en el sentido de resolver planteos estratégicos y competitivos de las empresas. Y también es interesante discutir y tratar cuáles son los profesionales que deben participar en esta toma de decisiones y en este asesoramiento a la gestión. Indudablemente los grupos de profesionales son multidisciplinarios, ¿no? Desde lo económico, desde las ciencias duras, desde lo jurídico y básicamente en las empresas de base tecnológica nunca debe faltar en estos grupos interdisciplinarios profesionales técnicos que sepan de patentes para poder identificar los campos minados que existen en el desarrollo de nuevas tecnologías. Y por último, como se dijo hoy, es importante saber que a pesar de que estos territorios son bastante inhóspitos, están absolutamente normalizados. En España tenemos toda la serie de normas AENOR 166.000 que nos permiten tener un asidero y tener un programa de acción para cualquier empresa que decida incursionar en estos nuevos territorios. Muchas gracias, Marcelo. Y adhiero totalmente a los comentarios de Marcelo. Para nosotros es y ha sido siempre uno de los grandes referentes a nivel nacional como profesional en estas disciplinas, en el cual hemos aprendido mucho, nos ha capacitado y nos ha formado para meternos cada vez más, formarnos y especializarnos en todo lo que son los procesos de vigilancia, inteligencia, procesos de búsqueda, que no es tarea de un día para el otro, lleva mucho tiempo de formación y la verdad no se encuentra siempre personas así que tengan esa disponibilidad, esa voluntad de poder compartir sus buenas prácticas, compartir sus experiencias, transmitirlas para que se vayan formando otros profesionales que puedan darle también continuidad a todo esto durante todo el tiempo y que sigan promoviendo y difundiendo la importancia y la aplicabilidad que tienen estas disciplinas, tanto desde cualquier ámbito de aplicación, sea una empresa, un centro de investigación y desarrollo, una universidad, una entidad gubernamental, cualquiera sea, según el foco que uno puede orientarla, pero lo que hay que destacar es la importancia y la relevancia, los beneficios que aporta llevar a cabo este tipo de actividades miradas como un proceso más de cualquier organización y no como una tarea de simple paso por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.